Ah, aquí estamos. Bienvenidos y buenas noches, buenas tardes para todos ustedes otra vez. Estamos en la lección 8 de la Biblia en el principio. Am, Vamos a hablar acerca de la historia ah, del engaño de Jacob y de Rebeca a Isaac y Esaú. Am, y vamos a hablar también acerca del tema de elección, am, y ver el amor de Dios grande en esta historia y en toda la Biblia, para con nosotros. Empezamos con oración. Oremos. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad eres un Dios de amor, que el mundo vea tu amor en nosotros. Amén. Bueno, vamos a las preguntas de introducción. Tenemos unas preguntas para introducir a esta lección. Bueno, yo les pide en el chat pensar en la historia de Isaac y Rebeca de Génesis capítulo 24. Y tenemos dos preguntas para pensar y también para formar un poco de contexto alrededor de esta historia que estamos estudiando hoy. Entonces, ¿quién era Rebeca? ¿Quién era Rebeca? Rebeca era la esposa de Isaac. Diego, sí, la esposa de Isaac. Sí, sí, la esposa de Isaac. Sí, y Pero bueno, pues César, sí. Sí, Rebeca, pues, como lo decía el hermano Antonio, fue la mujer que Dios preparó para Isaac, era de la misma familia de Abraham, ¿cierto? Era de su misma parentela, era como quien dice, tal vez una prima de Isaac por ahí, porque creo que era hija de un hermano de Abraham, si no estoy mal, la hija de Milca, esposa de Nacor, algo así. Entonces, pues ahí el Señor, por misericordia, creemos que todo es por gracia, ¿no? Entonces le concedió que Sara, perdón, que Rebeca fuese la esposa de Isaac, el heredero de Abraham, el primogénito. Sí, vemos el amor de Dios que, bueno, esa mujer era, am, parece que una mujer piadosa, una mujer de Dios, de la misma parentela. Entonces sabía que era ah, una mujer, una mujer buena para Isaac. Am, y bueno, según esa historia, ¿cómo llegaron a casarse? Ahora Lida, sí. Eh, ellos, ellos se casaron cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, era hija de Betuel. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac rogó al Señor, o sea, rogó al Señor para que ella pudiera tener hijos. Él estuvo en oración y así ella quedó en embarazo. Eso es lo que tengo. Sí, bueno, y según la historia de Génesis 24, ¿cómo llegaron a casarse? ¿Cómo es esa historia? Héctor, ¿sí? Sí, Abraham envía a un siervo de él a su tierra
para que vaya a buscarle una esposa a Isaac. Y él, antes de llegar allá, le pide a Dios que por favor le mande una señal y específicamente le pide que la mujer que debería ser la, la esposa, pues le ofreciera agua a él, y no nada más a él, sino a sus camellos al llegar a un pozo de agua. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y de ahí él va a pedirle al padre de Rebeca bueno, va a informarle al padre de Rebeca todo lo que le sucedió. Y el padre y la madre de Rebeca le dicen que sí, pero que le den, no sé, una semana, un poco más o 2 semanas antes de llevársela. Y él les vuelve a insistir que no, que por favor se tiene que regresar con ella, porque así Dios lo dispuso. Y se regresa con el criado de Abraham. Y a la distancia, eh, um, Isaac la ve y se acerca, entonces el mismo criado le platica la historia. Y sin titubear y sin dudar se casa con ella. Sí, una historia interesante, ¿no? Milagros. Adelante. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bueno, en cuanto a la historia de Isaac y Rebeca, es una historia muy bonita, historia de obediencia, en el cual narra que Rebeca es hija de Betuel, y Betuel era el hijo de Nacor, de Milcar, que tuvo de Nacor. Nacor era el hermano de Abraham. Quiere decir que Rebeca resultó ser sobrina segunda de Abraham. Abraham era el tío del papá de Rebeca. Entonces, Abraham, en su temor de que su hijo fuera a hacer lo malo delante de Dios, y tomaba una esposa de la tierra donde estaba viviendo, prefirió de que su criado fuera con presentes y regalos delante de la familia de Abraham, para que buscara una joven a la cual fuera de su familia, pero hubo especificaciones en las cuales le daría señal de que era Dios quien estaba con ellos, o sea, que era la persona indicada por Dios que iba a ser la esposa de Isaac. Entonces, cuando se cumplen las señales, es donde invitan al criado a quedarse en la casa de Betuel, es donde estaba Labán y el hermano de Rebeca y su madre. Ellos aceptaron los presentes, ellos vieron que venía de parte de Dios, pero aún así, entre todas las cosas, ellos dudaron, porque le preguntaron, le dijeron, déjanos a mi hermana 10 días más, déjalo 10 días más con nosotros. Pero el amo sabiamente les dice de que no le fueran, parafraseando, que no fueran a hacer impedimento para cumplir la voluntad de Dios, ya que Dios había bendecido su camino. Entonces, Labán y su madre le preguntan a Rebeca qué opinaba ella, y entonces Rebeca le dice no, que iba inmediatamente con ellos. Entonces viene la parte de cuando ellos emprenden el viaje, ya el amo había dejado los regalos, las ofrendas que él traía para esa familia. Ellos emprenden su viaje, y en el camino del pozo del viviente que me ve, estaba Isaac, y allí hubo ese encuentro hermoso entre Isaac y Rebeca. Aún viéndolo de lejos, ya reconocía el propósito de Dios en él, de el amado que Dios había preparado para ella y ella para él. Y entonces allí él la tomó
y la llevó a la tienda de su madre. Y allí él se consoló en el amor de Rebeca por la pérdida de su madre. Amén. Gracias. Un resumen bonito. Ah, pues una historia bonita. Ah, ese amor entre los dos y bueno, el matrimonio bendecido por Dios. Y con esa historia tenemos un poco de contexto acerca de esta historia. Vemos ese amor pues tan fresco, tan bonito y en esta historia vemos como muchos problemas entre la familia. um, un contraste grande entre las dos historias. Um, y pues vemos muchas historias así, con problemas, muchos problemas. Y vamos a esas preguntas para ver por qué. Pues qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis y a lo largo de la escritura también. ¿Qué patrón vemos en todos esos personajes? César, sí. Pastor, veo que, digamos, en estos personajes principales, que eran personas comunes y corrientes, como nosotros, de carne y hueso, con errores, con aciertos, momentos de debilidad, momentos donde pues no se sentían bien, y que todos cometieron sus errores, y empezamos desde más atrás con Noé, que se emborrachó, y hubo el problema con el hijo menor, ¿cierto? Pues Abraham sus problemas con la mentira, con el problema de que también quiso buscar una ayuda para el primogénito, igual con Sara, y así. Entonces yo creo que pues ahí lo que nos muestra esas historias es que Dios escoge por gracia a hombres que imperfectos, pero que Él quiere hacer algo grande para mostrar su gloria, ¿no? Eso es lo que yo veo ahí, pastor. Sí, gracias, César. Todos esos hombres imperfectos, pecaminosos. Muchas veces vemos un poco de nosotros en ellos, ¿no? Antonio Izquierdo. Ahora, si la idea es que todos los que vemos aquí, desde Adán hasta Jacob, y en toda la Biblia, todos los hombres que Dios ha llamado a su servicio no han sido ni santos ni perfectos, y que todos han pasado por un proceso de perfección, de santidad y de entrega a Dios, desde Noé con hacer un arca de Noé en un momento dado, Abraham, de que usted sabe que al principio fue mentiroso, se fue para allá, para Egipto, tenía otro nombre, Abraham, cometió muchos errores también, Jacob, ni más, que viene el nombre, creo que en hebreo Jacob, creo que quiero decir engañador, porque recordamos de que él fue el que enredó el engaño. Primero le compró la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas, que en la Biblia no habla de lentejas, sino de un potaje. Aquí no se nos ha metido en la idea que es unas lentejas, no, pero no es un potaje que estaban preparando. Le compra la primogenitura de Esaú, y luego viene el engaño más grande, que es cuando cuando Isaac va a bendecir a Esaú con su, eh, con su, con su madre, organizan todo un complot para que vaya él y reemplace a Isaac que Jacob reemplace a Esaú ante Isaac, haciéndose pasar por Esaú, y viene el engaño, y lo que viene fue los sed de venganza de tanto de Esaú con Jacob, que tuvo que salir huyendo a la tierra de su pariente Labán, donde también, aunque fue así como fue engañado, tuvo que ser engañado
por el suegro, porque le prometió una señora y luego esa señora no resultó ser sino la otra. Y le tocó trabajar 14 años, tanto por una mujer 7 y la otra para otra 7 mujeres. Y ahí vemos todas las imperfecciones del hombre, en donde prácticamente nos dice definitivamente si no es por la gracia de Dios, que a Antonio, que a Caleb, que a todos los que estamos aquí conectados, en alguna época en nuestra vida tuvimos ciertas cosas imperfectas. Dios nos ha llamado y que tenemos que tener en cuenta eso en nuestra vida. Pues gracias por ese comentario. Sí, creo que ustedes han tocado esa pregunta también, la otra pregunta, ¿por qué incluye Dios detalles así acerca de Adán, Noé, Abraham y Jacob? Para que, bueno, nos demos cuenta de que todos nosotros somos pecadores. No hay ningún perfecto en la Biblia, aún con el padre de la fe, Abraham, como dice el Nuevo Testamento, el padre de la fe era pecaminoso, ah, tenía muchísimas debilidades, muchos pecados, y lo vemos escritos en la Biblia, muchas historias de mentira, de engaño, de la falta de fe muchas veces. Pero nos muestra sobre todo el amor de Dios para con ellos y para con nosotros también, como dijo Antonio, de que todos nosotros somos pecadores, igual como los padres, los patriarcas de la Biblia, pero Dios siempre mostró su amor para con ellos. Dios protegió su promesa. Dios cumplió todas sus promesas a su tiempo y según su voluntad. Y eso es una bendición que vemos en estas historias, que a pesar de que seamos imperfectos, seamos pecadores, ah, Dios todavía nos muestra su amor, nos da su amor. Y es la bendición que vemos en estas historias, especialmente el plan de Dios según Dios. Bueno, entonces vamos a repasar las preguntas de considerar y consolidar. Bueno, vamos posiblemente un poco más rápido porque tenemos unos temas más de hablar, también del proyecto final, y ustedes ya están como mejorando ah, en sus habilidades de contestar estas preguntas muy bien. Entonces, gracias a ustedes por eso. Pues estamos en Génesis capítulo 27, versículos 1 al 29, que es la historia del engaño de Isaac acerca de la bendición. Y Carmen tiene la respuesta para quiénes son los personajes de esta historia. Sí, profesor, está Dios, Jehová Dios, ¿no? Está Isaac, Esaú, Rebeca, Jacob y no sé qué otro personaje más. No sé tampoco. Creo que así es la lista de personajes. Ah, Gracias, Carmen. Sí. Héctor, sí. ¿Para esta pregunta o la Sí, sí, anterior? sí. Al Ah, final, sí. en el último renglón mencionan a Judith y a Basemat, que eran las esposas de Esaú. Ah, sí, las esposas de Esaú. Gracias, Héctor. Bueno, bueno, no lo vi en la historia. Gracias por recordarnos de eso. Las esposas de Esaú. Una cosa, pues, interesante también de esa familia. Pues, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Carmen, sí. hay muchos,
hay muchos, hay muchos, Sí, ¿nos puede dar como un resumen? hay, digamos, viejo, hay armas, arco, campo, casa, eh, ¿qué más le digo? Campo, ya dije, sí, sí, pero no sé qué otro hermano, qué otro tenga más ganado, bello, manos, no sé qué otro tenga más objetos. Yo digo, ¿Milagros? pues una, O sí, simplemente tiene más, también, lo siento, pero podemos contestar voz, juntos como un equipo. ¿Sí? El voz, guisado, el pan, Sí. ropa de Sí, Isaú. gracias, Rubén. Sí, y Milagros, sí, tiene la Bueno, mano levantada. entre los objetos que mencionaba la hermana, también está los pelos de cabra que se había colocado para engañar. Ujú. Estaba, bueno, decía que él era lampiño. Estaba el guiso de cabrito. Estaban lo que era la casa, los implementos para la casa, pero estaba sobre todo el engaño para completar lo que decía la hermana. Amén. Sí, amén. Muchas gracias por esa lista. Tenemos muchas cosas en esta historia, pero sí, las cosas principales creo que ya mencionaron. Am, y vamos a hablar más del engaño después en las otras preguntas. Pues, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuál es la escena de esta historia? ¿Dónde estamos en esta historia? ¿Dónde ocurrió? Héctor, sí, Es en Gerar, en la casa de Isaac. sí, así es, entre las tiendas de Isaac. Y sí, Isidro también. Creo que tenemos por lugar como Berseba. Pero sí, esta historia específicamente es, tiene lugar entre las tiendas de Isaac. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Y recuerden ustedes que cuando estamos pensando en esta pregunta, sobre todo estamos pensando en cómo las historias, las cosas que pasaron antes y después de esta historia, para ubicarnos en como las vidas de los personajes, la historia de la Biblia en total, el contexto, porque pues muchas veces no tenemos una fecha exacta. Ah, bueno, Carmen, sí. Aquí empieza diciendo que aconteció cuando Isaac ya envejeció, ¿no? Y sus ojos se habían oscurecido. Entonces quedó sin vista y cuando llamó a Esaú para que le hicieran guisado, entonces la mamá escuchó y entonces mandó a Jacob y ahí un monte vinieron y lo engañaron. Entonces yo creo que fue cuando ya estaban los ojos oscurecidos porque ya el papá estaba ciego. Sí, así nos dice el texto, exactamente en el versículo 1. Cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Eso es. Bueno, posiblemente Esaú y Jacob ya tienen entre 73 y 77 años. Y hace tiempo Esaú ya se había casado con dos mujeres hititas y eso no les agradó a sus padres. Am, Esaú le había vendido ya a Jacob su primogenitura por un guiso de lentejas. Y cuando Rebeca estaba embarazada con los gemelos, el Señor le dijo, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces, por contexto, tenemos eso.
esa promesa de Dios. Esaú vendiendo su primogenitura, y bueno, los dos hijos ya con, bueno, en nuestros ojos muchos años. Entonces una familia, bueno, empezando con problemas, y vamos a ver los problemas más grandes en la próxima pregunta. ¿Cuál es el problema o los problemas de esta historia? Milagros, sí. Adelante. Uno de los problemas que se presenta es cuando Esaú tiene hambre y menospreció su primogenitura. El segundo es el engaño, tanto de Rebeca como de Jacob. El segundo es el engaño tanto de Rebeca como el hijo para engañar a Isaac. Y el otro es la persecución que inicia porque Jacob le tenía miedo a su hermano debido al engaño que le hizo. Amén. Sí, gracias. Ahí vemos el engaño. Bueno, aparentemente Esau menospreció su primogenitura, y también vemos en esta historia el favoritismo en la casa de Isaac y Rebeca. Cada uno tenía su hijo favorito, y de ahí vienen problemas. Los dos, pues Isaac quiso dar la bendición a su hijo mayor cuando ya sabía que Dios ya le había dicho de que el hijo menor recibiría la bendición de Dios. Y también Rebeca, con su hijo favorito, quiso engañar a su esposo. Entonces vemos el favoritismo también. Y estamos en esta situación con las palabras de Dios. Dios había prometido que el mayor servirá el menor. Pero vamos a ver que ellos quisieron resolver, solucionar ese problema, entre comillas, por sí mismo, por sus propias fuerzas. Bueno, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Pastor, Oh, sí, José David, sí. sí, realmente ha sido un engaño entre las familias, ¿no? Pero era realmente la promesa de Dios, porque también nos da a entender a nosotros, seres humanos actual, en la cual bendecimos a nuestros hijos, por la bendición que te vaya bien, pórtate bien, no cometas ello. Pero aquí Isaac le dice, quería bendecirle porque era la promesa de Dios al hijo mayor, Esaú, en la cual lo manda a casar, porque él iba a morir de vejez, pero no sabía cuándo. O sea que quería él, Isaac, no sé, servirse de manos de los hijos en la última cena o almuerzo, compartir con ellos. Es muy bonita esta historia realmente que yo lo veo de ese punto de vista, ¿no? Aparte del engaño, porque Jacob sabía, Dios sabía lo que iba a ocurrir para esta generación en la cual nosotros estamos. Gracias, pastor. Sí, es una historia interesante. Muchas veces he pensado, bueno, ¿qué pasaría si Jacob, o no, pues Rebeca, sí, Rebeca y Jacob ah, no hubiera engañado a Isaac? Pues sabemos que Dios todavía le daría a Jacob la bendición de una manera u otra. Am, pero sí, vemos que el engaño de Rebeca y Jacob trae problemas a esa familia. Ellos se separan después de esta historia, y eso pues sabemos hoy en día también
que cuando una familia está dividida así, eso no es una situación, bueno, muy agradable. No, no queremos eso entre familia. Pues alguien puede darnos un resumen de los eventos que ocurrieron en esta historia. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Milagros, sí. Adelante. El primer evento es donde Isaac solicita el alimento que deseaba comer de manos de su hijo, porque le gustaba como su hijo lo preparaba. El segundo evento, cómo planifica Rebeca con Jacob el engaño. El siguiente evento, cuando se ejecuta el engaño, incluso cambiando las vestiduras. Y dice una parte que me llama la atención: mira, el olor es de mi hijo, pero como el olor del campo bendecido, que es bendecido por Jehová. Y luego es ejecutado el engaño, viene Esaú a pedir pues el plato de lentejas. Y son eventos muy, muy fuertes, porque trajo el engaño, como dice, el favoritismo, que trajo contiendas, luego trajo venganza. Entonces, entre la bendición hubo también maldición, porque ocurrió ese malentendido entre ellos, pero aunque fue algo planificado. Amén. Bueno, sí, gracias por contar esos eventos. Carmen, sí, ¿tiene algo más? Sí, profe, así como decía la hermana, digamos, uno de los eventos también fue cuando, digamos, que Jacob obtiene la bendición que era para Esaú, entonces él la obtiene por lo que el papá pues no lo había visto, sino que fue engañado. Entonces es un evento que obtiene la bendición, y cuando vino Esaú a pedir la bendición, ya el padre dijo que le había dado a Jacob la bendición. Sí, y así es. Y ahí, ahí queda el problema también entre hermanos. Vemos, bueno, lo que hace el favoritismo entre familia. Trae muchos problemas siempre. Y ellos quisieron adelantar a la promesa de Dios según, pues, pues camino propio, y no según el camino de Dios. Dios no dijo, ustedes deben engañar a Isaac. Dios no quiso eso. Pero ellos, bueno, lo hicieron, y le engañaron a Isaac, y de ahí vemos muchísimos problemas más en las historias que vienen. Ah, pero sí, Dios siempre en su amor nos guía y nos bendice a pesar de los pecados que cometemos y las cosas que pasan en nuestras vidas. Y pregunta 7, ¿se resuelve el problema que mencionamos y cómo? Se resuelve el problema que mencionamos y cómo. Si alguien más desea participar, eso sería una buena oportunidad. Sí, Milagros. En estos versículos como tal no se resuelve el problema, pero más adelante en la historia se agranda el problema, porque ya se había convertido en una persecución entre hermanos. Pero como tal, en estos versículos no. Bueno, sí, el problema del favoritismo
No. Pero sabemos que Dios obra para el bien de los suyos y su salvación aún en medio de una situación triste. En esa situación vemos que todavía protegió Dios la promesa del Salvador, el linaje del Salvador, de la nación grande. Vimos que Jacob sí se mudó, bueno, lejos de su familia, pero tenía 12 hijos, los tribus de Israel, y de ahí vino una nación grande, la nación de los judíos, los israelitas, y de esa nación vino Jesús, nuestro Salvador. Entonces, mucho más adelante en la historia, sí vemos que hay una solución de todos esos pecados, las historias tristes. Bueno, de eso Dios obró para nuestro bien, para el bien de todos los suyos. Eduardo Peralta, sí. No le escuchamos. Su micrófono posiblemente está apagado. Eduardo, no le escuchamos. Posiblemente un problema con el micrófono. Bueno, vamos a las preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Si ustedes pondrían un título para esta historia, ¿cuál sería? El punto principal de esta historia. César, sí. El punto principal es cuando Isaac bendice a Jacob, le da la bendición, aún haya sido como haya sido, ese fue el punto clave y principal, ya que pues ese era digamos, la promesa, la voluntad de Dios. Bueno, sí, la bendición. Eso es un punto principal, la bendición de Isaac a Jacob. Bueno, ¿alguien más tiene pues como un título que puede servir pues como título para esta historia? Milagro, sí. Es un título muy lindo y es: como Dios quiera, te va a bendecir. Y Dios escogió para bendecir al menor, para que pudiera venir el Salvador. Pero el título como tal, como Dios quiera, te va a bendecir. Sí, bueno, vemos que igual como ellos, bueno, tal como ellos, también nosotros, a nosotros Dios bendice, no por lo que hemos hecho, no por nada que habíamos merecido, pero simplemente porque Dios quiere, Dios quiere bendecir. Y eso es una bendición que vemos en esta historia. Y gracias, Rubén. Cuando Jacob y Rebeca engañan a Isaac y a Esaú. Eso es un título maravilloso también para esta historia. ¿Y qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Milagros, sí. Uno de los pecados es mentir, la desobediencia. Son dos de los pecados principales que veo allí. El mentir es como lo hicieron Rebeca y su hijo. Porque querían hacer las cosas a su manera, como lo vemos también en otras historias de la Biblia, así como Abraham y Sarai, que se apresuraron a hacer las cosas por su propio medio y no esperar el tiempo de Dios. Así ocurrió también con Rebeca y Jacob, que ella intervino en los planes de Dios para que su hijo preferido recibiera
la recompensa, recibiera la bendición, muchas veces nosotros como seres humanos nos apuramos y no nos detenemos a esperar y a creer que esa promesa que Dios nos hizo va a llegar. Y en la aflicción de la prueba, en el apuro de que las cosas que Dios nos ha dicho se cumplan, nosotros cometemos errores. Hasta podemos llegar a mentir para apresurar el plan de Dios, y desobedecemos a lo que Dios nos dice. ¿Ven? Amén. Sí, gracias, Milagros. Carmen, adelante. Sí, profesor, para seguir ahí donde dice la hermana, yo digo también que es el engaño y la mentira. Y eso es desde un principio, porque como recordemos, desde el principio empezamos diciendo que Adán fue engañado por la mujer por la serpiente. Y ahí siguió diciendo la historia del engaño y la mentira. Y todos fueron mintiendo y todos fueron engañando. Entonces, lo que mencionó la hermana también, Abraham, después, mire, ahorita Isaac, Jacob con la mamá. Entonces, eso quiere decir que para nosotros hoy en día, la mentira y el engaño siempre va a seguir hasta que Cristo venga, sino que nosotros tenemos que aplicarlo en nuestra vida, es pues creyendo que Dios que Él nos ayuda, ¿no? Porque no somos perfectos, siempre vamos a tener errores, vamos a cometer pecado, porque el pecado vino desde el principio, entonces por eso vino la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el plan de Dios, ¿no? De la promesa de la salvación. Y como vamos a ver también ahorita en la historia del proyecto final, también sigue la mentira y en el engaño, y entonces eso siempre va. Entonces, bueno, gracias. Sí, no, gracias a usted. Eso es un tema grande en muchas historias, la mentira y el engaño. También manipular las cosas. Como dijo Milagros, adelantar las cosas, nos apresuramos mucho. Ellos se apresuraron las cosas. Ellos quisieron la promesa de Dios según su camino, según sus fuerzas. Y todo eso por no confiar en Dios. Ellos no confiaron en las promesas de Dios. Isaac parece que no quiso confiar en lo que dijo Dios. Él quiso hacer o dar la bendición a su hijo favorito. Y vemos con Jacob y Rebeca que ellos no quisieron confiar en Dios, de que en su tiempo iba a cumplir su promesa según su voluntad. Ellos se apresuraron. Bueno, y también nosotros, eso pasa mucho, ¿no? Cuando vienen las cosas difíciles, los tiempos difíciles, las cosas que no deben ser en nuestras vidas, o pensamos así, que pues yo no debo ser sufriendo así en esta situación, tal situación. Y muchas veces pensamos, Dios, ¿por qué está pasando así en mi vida? Yo quiero que este tiempo se vaya ahora mismo. Y eso pues es un deseo que tenemos. Y está bien pensar que, bueno, esta cosa no es buena, pero muchas veces, a ver, pues enojamos contra Dios. Y decimos que necesitamos las cosas buenas, las otras cosas ahora mismo. Necesitamos una vida mejor ahora mismo. Necesito el dinero suficiente ahora. Necesito pues tener una vida mejor ahora. Pero sabemos que muchas veces estamos ah, en la prueba. Dios nos envía esas cosas difíciles para que nosotros podamos confiar en Dios y su tiempo y decir de que, pues, yo quiero que este tiempo difícil se vaya. Pero
no según mi voluntad, sino la suya, Dios. Pero sí, muchas veces pasa así. Queremos adelantar las cosas, no queremos tener paciencia con el tiempo de Dios. Pero sí, en esos tiempos recordamos el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué versos y palabras de esta historia? Gracias, César. El egoísmo. Sí, pensar en nosotros mismos muchísimo más que los demás y más importante, la palabra de Dios, lo que nos dice Dios. Gracias, César. Pero sí, ¿en qué versos y palabras vemos el amor de Dios para con nosotros en esta historia? ¿Alguien ve el amor de Dios en esta historia? Bueno, yo lo veo en el hecho de que Dios da sus promesas divinas a gente pecaminosa, defectuosa. César, ¿sí? Sí, el amor de Dios está precisamente en que el Señor cumplió la promesa, aun cuando fue por el engaño entre Rebeca y Jacob, con todo y que no fue como Dios quería, aún así Él le dio el visto bueno, o al menos mantuvo la promesa a costa de pronto luego de que el sufrimiento por el pecado, pero mire que el amor de Dios estaba ahí siempre, por encima, mantuvo su gracia por encima del pecado de Jacob y de nosotros. Sí, eso es la cosa muy importante que vemos en muchas historias de Génesis, casi todas las historias de Génesis. Jesús está manteniendo su promesa, protegiendo la promesa del Salvador a través de las historias, las vidas pecaminosas de seres humanos como nosotros. Y eso es el amor grande de Dios. Y recordamos también lo dicho por Romanos 8:28. En todo Dios está obrando para el bien de los que lo aman y han sido llamados. Dios está obrando en esta historia, a pesar de que sea un tiempo muy difícil, un tiempo muy triste para esa familia, de mucho engaño, de mucha mentira, de separación después. Y pues de una familia así viene mi Salvador. El Salvador perfecto viene de gente así para salvarme a mí y a ustedes también. Am, de una familia así, tan pecaminosa, con muchísimos problemas. Y eso es el amor grande de Dios. Pues que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué pediremos? Milagros. En esta historia el Señor nos enseña a que no somos perfectos, que debemos pedirle al Señor que nos ayude a obedecerlo, a esperar en Él, a confiar, porque en su tiempo perfecto ocurrirán las cosas, que aún en momentos en que nosotros hemos hecho las cosas de nuestra manera, Dios redirecciona nuestra vida para que se pueda cumplir nuestro propósito, el propósito que Él tiene con nosotros, así como lo hizo en la vida de Jacob, porque en la vida de Jacob habían promesas grandes, habían propósitos grandes con sus hijos,
y de allí vendrían muchísimas bendiciones a todas las naciones. Y nosotros hay veces no nos damos cuenta que por una persona bendecida por Dios, detrás de esa persona serán bendecidas miles de personas, como es el caso de la Academia Cristo, que por una persona que decidió emprender este proyecto, muchas se sumaron a ello. Y a través de esas personas que se sumaron a ello, miles de nosotros, como nosotros los que estamos detrás de la pantalla, hemos sido bendecidos. Pero para todo esto hay propósito de Dios en la vida. Amén. Sí, gracias. Eso es una imagen bonita de que Dios usa a seres humanos pecaminosos para hacer su trabajo en la tierra. Y igual como ese hombre que prendió ese proyecto, ustedes también son luces para el Evangelio. Ustedes van a ser bendiciones para muchos más. No sabemos quién en muchos lugares del mundo. Y eso es una imagen bonita, pensar de que pedimos que Dios nos use para su trabajo, para su reino. Y bueno, qué trabajo bendito por Dios. César, adelante. Sí, pastor. Pues yo también le pediría a Dios que me ayude en la fe, en la confianza, y que como pasó con Jacob, que el plan que Dios tiene para mí, el propósito que Dios ha puesto en mí, se cumpla aunque yo sea de imperfecto, aunque cometa mis pecados y mis errores, que el Señor tenga misericordia como lo tuvo con Jacob y cumplió su promesa. Sí, me gusta esa petición también, de que Dios nos use a pesar de nuestras debilidades y pecados y vidas complicadas, que Dios nos use para el bien de los demás, para llevar el evangelio al mundo que pues lo necesita. Y gracias también, Isidro, por su comentario, que me enseña a hacer su voluntad y aumentar la fe para yo no me haga pensar que yo puedo hacerlo solo. Sí, no queremos pensar como Jacob y Rebeca, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos solos. Necesitamos a Dios siempre para cada cosa en nuestras vidas. Aún con respirar, necesitamos a Dios para vivir cada segundo. Y eso aplica a todas nuestras vidas. Necesitamos a Dios para hacer su voluntad. Bueno, gracias por estudiar esa historia conmigo y con todos nosotros. Y vamos a los temas importantes. Bueno, les pongo esta pregunta. ¿El fin justifica los medios? Pues esta frase o palabras parecidas se ha usado a lo largo de la historia para decir si el resultado final es bueno, está bien hacer algo chueco. ¿Está bien cometer un pecadillo para hacer algo bueno? ¿Está bien robar si vamos a ayudarle a alguien con lo robado? ¿Está bien abortar a un bebé para que no sufra? ¿Qué piensan ustedes acerca de esta frase? César. Bueno, pastor, yo creo que esa frase, pues yo no la comparto, ¿cierto? El fin no puede justificar los medios porque podemos estar, o sea, vamos mal encaminados, vamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, creo que esa frase esa frase es del mundo y se ve en el mundo, pero ya en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, esa frase no es una frase correcta. Eso es lo que yo entiendo, pues. Sí, gracias, César.
Gracias por su comentario. Milagro, sí. Adelante. No se justifica porque resulta de que si fuera yo la afectada, para que otra persona sea, entre comillas, beneficiada, porque ¿cómo va a ser que se le haga daño a una persona a propósito? O sea, premeditado. Se le haga daño a alguien para darle beneficio a otro. No, no se justifica, porque es cometer un pecado premeditado, arriesgando la salvación, arriesgando mi relación con Dios por solamente dar un beneficio temporal a alguien. No se justifica. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestra ayuda. Amén. Sí, gracias, Milagros. Carmen, adelante. Sí, pero que tampoco, no estoy de acuerdo tampoco con el que se justifica por nosotros los seres humanos justificamos por todo, que quizás decimos, no, es que lo hice por tal motivo, lo hice por tal cosa, lo hice porque quise ayudar a otro. Nosotros los seres humanos por eso somos, cometemos muchos errores, muchas faltas, pero si vamos a la palabra, Dios nos dice, ¿no? En su palabra, que eso no lo hagamos. Sigamos, si Él dice que no robarás, pues no tengo que robar, si Él dice no matarás, no tengo que matar. Entonces, nosotros podemos decir, yo hago esto, pero yo hago lo otro, a nuestra voluntad y a nuestra manera, pero tengo que hacer la voluntad de Dios. Entonces, ir a la palabra. Yo tengo que hacer lo que Dios dice que haga. Si Dios dice que no, yo no lo hago. Entonces, eso es así, profesor, para mí, que a veces nosotros queremos justificarnos con nosotros mismos, diciendo mentirita, y tras esa mentira viene otra más grande, y así se convierte todo en una sola mentira y engaño y de toda falsedad. Pero eso se deja más que todo, digamos, para la gente pues que no conoce de Dios. Ellos hacen y hacen lo que ellos quieren hacer. Pero cuando nosotros conocemos de la Biblia, y más cuando estudiamos la palabra, más en estos cursos, que también vimos los mandamientos, pues eso está escrito, los mandamientos. Entonces tenemos que aceptar y cumplir la palabra del Señor y no ignorarla, ¿sí? Porque eso es como ignorar la palabra del Señor. Gracias. Sí, un punto muy interesante también. Los mandamientos dice, pues un ejemplo, no robarás, excepto en tal situación. Pues no dice, no nos dice así la Biblia. Dice claramente, no robarás. No, no hay una excepción. El fin no justifica los medios. José David. Sí, pastor, realmente el fin no justifica los medios, pero sin embargo, sin darnos cuenta nosotros mismos, cometemos estos errores. He escuchado cristianos que son prestamistas, por un lado. Por el otro lado, decimos, anda, fíjate, que te dé pancito. O nosotros, yo quiero construir una casa, saco préstamo del banco para construir, es otra finalidad más. El aborto, en fin, hay tantas situaciones que sin darnos cuenta, por hacer el bien hacemos el mal. Gracias, pastor. Sí, bueno, un comentario interesante. Gracias, José David. Sí, he escuchado muchas veces también con esa pregunta con el aborto. Y bueno, con el engaño también. Sí, vamos a engañar, pero vamos a usar ese dinero para cosas buenas, ¿no? Pero bueno, eso no funciona. Eso no justifica los medios. Y bueno, vemos en la historia Jacob y Rebeca sintieron necesidad de engañar a Isaac para echarle la mano a Dios en cumplir sus promesas, pero vemos que al fin no justificó los medios. Y esa frase es peligrosa porque se podría utilizar para justificar toda clase de maldades. Eutanasia, aborto de bebés, robar, todas esas cosas, como ustedes mencionaron. Y en muchos casos, uno está actuando en miedo y desconfianza de Dios. César, sí.
Sí, pastor, y creo que ese proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parece derechos, pero que su camino es de muerte, me parece que va muy relacionado a con esta frase, el fin justifica los medios, porque es lo que uno cree acá en esta mente corrupta del hombre, que uno, por conseguir algo, un ejemplo noble, entonces podría hacer algo que no está correcto y eso es un camino de muerte, eso es un pecado. Entonces ya sabemos lo que causa el pecado y lo que merece el pecador, pastor. Sí, eso es un proverbio bueno. ah, tiene mucho que ver con esta pregunta. Muchas veces el camino del hombre parece bien, un buen camino, pero a fin nos lleva a muerte. Am, entonces, ¿qué camino seguimos? Seguimos al camino de Dios. Y meditamos en este versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos apoyamos en Dios, no en razón nuestra, no en voluntad nuestra. No necesitamos averiguar cómo podemos llevar a cabo la promesa de Dios. Eso es en las manos de Dios. Entonces, solo nos toca tener fe en Dios, fiarnos de Jehová. Pues vamos al tema de elección. Y la pregunta es, ¿por qué Dios eligió a Jacob para que fuera el heredero y a Esaú no? ¿Por qué Dios eligió a Jacob para que fuera el heredero y a Esaú no? César. Pastor, creo que ha podido ser porque, digamos, primeramente, pues es la voluntad de Dios, ¿cierto? Es la voluntad del Señor y ¿qué decirle ante eso? ¿Qué decir nosotros ante eso? Pues Él lo quiso así, fue su voluntad perfecta y lo hizo por gracia. Por gracia porque ninguno de los dos lo merecía. Ambos eran hombres pecadores, pero a Él le plació de esa manera. Sí, bueno, gracias César. Eso lo vemos en la historia. Si vamos a decir, pues Jacob era mejor, él iba a hacer cosas, bueno, mejores ah, que Esaú. Eso no funciona. Eso no sirve a esta pregunta, porque vemos que los dos pecaron de igual manera. Todos fueron pecadores. Entonces solo nos queda el amor y la misericordia de Dios, como dijo César. Y vamos a leer estos versículos para ver por qué. Por qué Dios eligió a Jacob. Romanos 9, versículos 10 al 16. También sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama. Si le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia.
ahí vemos que es pura gracia de parte de Dios. No tiene nada que ver con lo que hicieron Jacob y Esaú, ni bueno ni malo. Simplemente Dios eligió a Jacob por su gracia. Y vemos que es lo mismo con nosotros, ¿no? ¿Por qué nos eligió para salvación? ¿Porque somos buenos? Pues todos nosotros sabemos que eso no, no es así. No hemos hecho las cosas buenas. De hecho, hemos hecho cosas muy malas, muchísimos pecados. Todos nosotros sabemos nuestros corazones. Dios nos eligió por su gracia. Por su gracia tenemos fe. Por su gracia tenemos salvación, no por nada que hemos hecho. Y vemos en Efesios capítulo 1, versículos 4 a 6, nuestra elección. En Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, ¿qué hizo Dios? Dios nos escogió y nos predestinó. ¿Y cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de hacer nada en nuestras vidas, Dios nos escogió. ¿Y para qué? Para que seamos santos e intachables en su presencia. Fuéramos adoptados como hijos suyos por medio de Cristo y para su alabanza de su gloria. Todo esto lo hace ver bien a Él. Todo esto es pura gracia de Dios que nos eligió. Bueno, eso es nuestro tema de elección. Y pues si hay alguna pregunta o duda, puede quedarse después de la clase porque no tenemos mucho tiempo para hablar conmigo acerca de esto. Pero sí, en la lección vemos el amor grande de Dios. Vamos a pasar un poquito de tiempo en el proyecto final. Ya habíamos hablado un poco acerca de esto, pero para recordarles, el proyecto final es de Génesis capítulo 37. José vendido por sus hermanos. Y ustedes van a formar un plan para enseñar esta historia a otros utilizando el método de las 4C. Y la fecha límite es 8 días después de la última clase. Entonces, 8 días después de esta clase, el próximo jueves. Si ustedes pueden cumplirlos y enviarlos a mi número de WhatsApp, y también voy a dejarles mi correo electrónico si quieren enviarme los proyectos por medio de correo. Eso funciona también. Y también les voy a enviar el PDF y el documento para llenar el proyecto final. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirme por mi número y hacer esas preguntas a mi número de WhatsApp. Y con gusto voy a contestar todas esas preguntas acerca del proyecto final. Y ustedes van a leer la historia de Génesis 37. Y la primera parte es cómo va a iniciar de una manera que capte la atención, hacer un captar para esta historia. Después se prepara a ustedes para contar la historia en sus propias palabras, o también pueden leer la historia, pero hay un espacio ahí para, ah, para escribir cómo van a contar la historia a su grupo imaginario
o también real. Si quieren enseñar esa historia a un grupo, eso sería aún mejor. Pero para el proyecto final solo necesitan hacer el plan en ese documento. Y la tercera parte, ustedes van a hacer las preguntas de considerar, esas 7 preguntas. Y la cuarta parte, preparar las respuestas a las 4 preguntas de consolidar. Y así es el proyecto final. Terminamos con oración. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, esta noche en que hemos tenido la oportunidad de estudiar tu palabra, que nos da la verdad, que nos da la paz, que nos da el perdón de todos nuestros pecados. Te damos gracias que um, ah, nos has elegido a ser tuyos. En su amor nos llamó y nos perdonó y nos salvó por medio de Jesús, quien vino del linaje de Isaac y Jacob y, y Rebeca. Bueno, gracias por enviar tu único Hijo para salvarnos de todos nuestros pecados. Y gracias por proteger su promesa a través de todas esas generaciones pecaminosas. Te damos gracias que nos has dado tu perdón, perdón de todos nuestros pecados y salvación y la vida eterna por medio de la obra de Cristo. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muchísimas gracias a ustedes por Amén. estar en la clase conmigo estas semanas, esta clase de la Biblia en el principio. Si ustedes quieren, tenemos todas esas plataformas y ustedes pueden seguirnos en todos esos si quieren y compartir ah, esos enlaces para descargar la aplicación de Academia Cristo. Y también ahí en Academia Cristo hay una biblioteca grande de recursos que pueden leer gratis, como libros, estudios bíblicos, meditaciones, si quieren estudiar más acerca de estos temas que hemos estudiado en este curso y también muchísimos temas más. Y bueno, les agradezco mucho por estar en esta clase y también por su paciencia conmigo en esta clase con mi español, con, bueno, mi práctica de enseñar este curso, mi primera vez enseñando este curso. Entonces, gracias a ustedes por su paciencia. Según la Biblia, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Pues muchísimas gracias por todo. Y bueno, si quieren compartir más acerca de Academia de Cristo, ustedes puedan. Muchas Tenemos todos gracias. esos recursos gratis. Y ojalá nos vemos en la próxima clase o el próximo curso que toman con nosotros. Y por unas cositas más, después de despedirnos. Recuerden ustedes el propósito de Academia de Cristo: capacitar para cumplir la gran comisión, crecer en la palabra y llevar la palabra a otros. Y si quieren juntar un grupo, pueden enviarme un mensaje o un mensaje a cualquier otro profesor para pedir ayuda en cómo juntar un grupo, donde conseguir los recursos para enseñar a un grupo. Y con gusto vamos a ayudarles con eso. Y también si desean unirse a nosotros como en unidad doctrinal, pueden enviarme también o a cualquier profesor un mensaje diciendo que, bueno, ustedes les gusta cómo enseñamos la Biblia
y quieren unirse en unidad doctrinal con todo lo que enseñamos de la Biblia. Bueno, voy a terminar la grabación y después ustedes pueden